Hola, un gusto. Saludos a todas y todos. Bueno, nosotros como equipo y también con apoyo de esta comisión presentamos dos normas. Una habla de lo que es el derecho al acceso y la conectividad digital y la otra es sobre el derecho a la alfabetización digital. En estos 20 minutos vamos a explicar las dos normas. Bueno, vamos a leer parte de la fundamentación. La resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Organizaciones de las Naciones Unidas el 27 de junio del 2016 reconoció el acceso a Internet como un derecho humano básico, que genera un cuestionamiento acerca de su consagración, sobre todo ahora que estamos en este proceso constituyente. Por su parte, el informe de Tecnología e Información del mismo organismo advierte que acerca del potencial de las tecnologías digitales de aumentar las desigualdades, sin las políticas adecuadas que garanticen a toda la ciudadanía un goce equitativo del progreso tecnológico. Existen varias dimensiones de las brechas digitales, ya que estas se refieren a brechas sociales. Una de ellas, vista como una dimensión estratégica, tiene que ver con la falta de acceso universal y equitativo a las infraestructuras materiales e intangibles, a los dispositivos tecnológicos y a la conectividad y a la accesibilidad digital. Desde el inicio de la pandemia, si bien los gobiernos latinoamericanos han multiplicado el uso de las tecnologías digitales, su capacidad de apoyar los esfuerzos, salvaguardar el bienestar, garantizar los derechos y proteger las libertades de las personas han sido más bien acotadas. En Chile no existe un consenso en datos actualizados que permitan dimensionar el alcance y la magnitud de la brecha digital de acceso, que se ha hecho más visible en el periodo de la crisis sociosanitaria y también para la evidencia de distintos estudios en la última década. Señala que esta aumenta dependiendo de la zona geográfica, estrato social, grupo etario, género, entre otros. Si bien en el 2020 el uso de Internet a nivel nacional fue del 80%, produciendo un alza del 7,3% en comparación al 2017, solo el 52% de la población cuenta con habilidades en tecnologías de la información. Este dato es del Banco Interamericano del Desarrollo y un informe desarrollado el año pasado. Además de esto, cuando hablamos de los sectores geográficos, en la zona urbana el 81% de las personas tienen acceso a conectividad, en cambio al sector rural es solamente un 58%. Este dato es principalmente de la Fundación País Digital, un informe realizado durante el año 2020. Además, también cuando hablamos de los estratos sociales, sobre todo el decil más alto, del ingresos más alto a nivel país, ellos tienen un acceso principalmente del 97%, diferenciándose sobre todo los deciles más bajos, que solamente alcanza casi un 54% del ingreso a la conectividad. Además de eso, también esto se diferencia en los rangos etarios, o sea, los jóvenes de entre 18 a 30 años, principalmente más del 90% de ellos están totalmente conectados a una vía digital. En cambio, a medida que avanza la edad en nuestro país, sobre todo en los rangos etarios más altos, a los 70 y 80 años, principalmente entre un 18 a un 24% de ellos tienen acceso a la conectividad y también a un pensamiento crítico al respecto del uso de las tecnologías. Entonces, nosotros en parte de esto presentamos un grupo de normas que las voy a leer ahora, que son principalmente 4 articulados que mencionan el tema del acceso y la conectividad. Y voy a leer ahora directamente los articulados, antes que pasemos al tema del derecho a la alfabetización digital. Artículo número 1. Toda persona, sin discriminación alguna, tiene el derecho al acceso a la infraestructura de conectividad, a un dispositivo tecnológico y a la conectividad digital. Artículo número 2. El Estado deberá garantizar el acceso y la conectividad digital a Internet, a las tecnologías digitales asociadas de forma equitativa, asequible, de calidad y a través de una velocidad adecuada, implementando las medidas, los servicios o las políticas públicas que fuesen necesarias para universalizar en todo el territorio del país el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Artículo número 3. El Estado participa y promueve activamente el desarrollo social y económico, así como la implementación de las tecnologías y telecomunicaciones de la información,
con el objetivo de democratizar y posibilitar los distintos modelos y alternativas de conectividad, considerando las diferentes realidades territoriales, aspectos geográficos, medioambientales, socioeconómicos, bajo los principios de equidad territorial. La ley determinará la forma en que el Estado y sus instituciones, y además de la sociedad civil, participarán en los servicios de telecomunicaciones. El Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad de la red, las obligaciones, condiciones, límites en esta materia que serán determinados por la ley. Voy a leer parte de la fundamentación del artículo número 4, para quien no lo entienda. Cuando hablamos de la neutralidad en la red, esto significa que nadie nos imponga una velocidad diferenciada a un sitio más que otro, que nadie filtre los contenidos sin nuestro consentimiento y que también nadie pueda ponderar nuestras comunicaciones, que nadie ponga trabas a la expresión de nuestras opiniones y además de esto que exista un criterio de calidad, veracidad y la relevancia de esta en el debate público, el diálogo de la ciudadanía y la deliberación democrática. Ahora le voy a dar la palabra a Patricia Peña Miranda. Ella es periodista, magíster en comunicación de la Universidad de Portales y magíster en la comunicación, nuevos medios y sociedad de London School of Economic and Political Science en Inglaterra. Y bueno, además de esto, ella es investigadora, consultora y coordinadora de proyectos en Centro de Estudios sobre la Inclusión Digital, Sociedad del Conocimiento de la Universidad de la Frontera de Temuco y también participa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bueno, muchas gracias, Francisco, muchas gracias a la comisión también por esta invitación. Bueno, efectivamente, dentro de la discusión que hay sobre derechos digitales en la nueva Constitución, particularmente en las expectativas de cómo efectivamente esta Constitución también hacía parte en lo que significa vivir en una sociedad digital, el derecho a la conectividad digital, el derecho al acceso a Internet, como bien ha dicho Francisco, se ha empezado a hablar y se ha empezado a discutir ya desde hace unos 3 años en distintos espacios, tanto académicos, de sociedad civil, en los distintos territorios, etc. La fundamentación tiene que ver muy bien, como señalaba Francisco, con... Tanes. Ahora sí. Sí, gracias. Que tenía una presentación de apoyo y ahí estamos. Bueno, como bien señalaba Francisco, una fundamentación, ahora sí, adelante, una fundamentación súper importante en esta norma tiene que ver con entender las características de lo que se llama la brecha digital, que en realidad, como bien mencionó él, se ha estudiado ya prácticamente desde el inicio de Internet, hace más de 2 décadas, particularmente en América Latina. Obtuvimos mucho aprendizaje de los 10 primeros años en relación a cómo esto impactaba y cuál era la importancia de tener un modelo de acceso público a Internet. Esto en los 10 primeros 15 años en Chile de alguna manera se normalizó en los modelos de telecentros o infocentros comunitarios, si se acuerdan, que fueron centros de acceso público cuando en ese momento, ¿cierto?, la forma de acceder a Internet básicamente dependía de un computador, que era algo inaccesible para muchas personas hacia la primera década del 2000. Eso cambia, obviamente, cuando esta tecnología, que es el teléfono móvil, se masifica. Eso ocurre más o menos hacia el 2010. Y ahí tenemos, por supuesto, cifras que nos muestran cómo efectivamente en nuestra población hay una alta penetración. ¿Puedes seguir la siguiente? Hay una alta penetración de la telefonía móvil, lo que no significa que efectivamente el servicio sea de calidad y que sea, digamos, también con una velocidad que llegue a todas y a todos. Y esto justamente es lo que en estos años de pandemia, en estos 2 años de pandemia, empezamos a ver en distintas cifras y en distintos estudios que no ocurría. O sea, hoy día tenemos sectores y territorios, la Subtel ha estimado aproximadamente que, por ejemplo, solo a nivel crítico, es decir, los barrios rojos que hoy día tenemos en Chile, que no tienen soluciones de conectividad digital, ya sea a banda ancha y menos fibra óptica, que es básicamente hoy día el servicio más caro, son aproximadamente 23 a 30 comunas, ¿ya? Eso sin contar los sectores rurales, que son donde efectivamente la cifra es mucho más crítica. Siguiente. Esto también tiene mucho que ver con esta idea de que efectivamente, bueno, ¿quién provee hoy día el servicio de Internet en nuestro país?
Y ahí hay que recordar que efectivamente cuando nosotros asumimos el proceso, ¿cierto?, de pasar del periodo de la dictadura, el gobierno ¿cierto?, de Pinochet, donde había una empresa de telecomunicaciones, pasamos a un modelo de privatización del sector de las telecomunicaciones que de hecho por un buen tiempo fue bastante monopólica, estuvo en manos de una empresa. Eso después se va a diversificar en el gobierno de la presidenta Bachelet y el presidente Lagos también, pero efectivamente nos salimos de un modelo que solo ve a los privados como los únicos, digamos, proveedores del servicio de telecomunicaciones. Chile tiene en realidad una matriz de mercado de servicios de telecomunicaciones bastante concentrado. Ya tenemos regiones como la central, donde efectivamente el servicio, incluso en algunos barrios, depende de un par de empresas. Y muchas veces eso significa que las personas dependen de, muchas veces, ¿cierto?, esta idea de que las empresas van a hacer una estimación, un estudio de viabilidad, si realmente vale la pena, por ejemplo, aumentar la calidad de fibra óptica o llegar con mejor servicio de conectividad. Y esto es un reclamo permanente en los últimos 10 años, dentro de los reclamos más frecuentes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entonces ahí tenemos un tema. Ahora, dentro de las investigaciones y de otros ejemplos que tenemos en el mundo, empezamos a entender que efectivamente existen distintos modelos de conectividad digital y de acceso que podemos promover, que no solamente necesitamos resolverlo en esta idea de un sector público-privado, sino que efectivamente podemos de alguna manera diversificar esta matriz de conectividad. Y desde también hace más de 20 años en países latinoamericanos, también en Europa, así como en Sudáfrica, cada vez más tenemos ejemplos y modelos y experiencias concretas, modelos que han permitido, por ejemplo, la expansión de redes comunitarias de Internet. ¿Esto qué quiere decir? Son servicios de telefonía que dependen muchas veces de otros modelos de innovación, incluso social, como cooperativas de telecomunicaciones, organizaciones que finalmente se convierten en dueños de sus propios servicios. El caso más cercano que tenemos, siguiente por favor, es lo que ocurre en México, en Colombia, en Brasil, donde efectivamente estas redes comunitarias incluso han empezado a ser también incluidas y reconocidas por las distintas leyes de acceso universal, que tienen posibilidades de acceder a fondos de acceso a implementar soluciones de telecomunicaciones, ¿ya? Entonces tenemos una oportunidad efectivamente en este articulado que se presenta en esta norma para entender que cuando hablamos de derecho a la conectividad, que además, como bien decía Francisco, ha sido la principal recomendación de Naciones Unidas, de las convenciones interamericanas, las convenciones sobre derechos humanos, ya entendiendo que efectivamente además no podemos acotar el articulado, y esa es la recomendación que también se ha hecho desde distintos análisis y aspectos, solamente a decir es el derecho a Internet, ¿vale? ¿Por qué? Porque debemos entender que Internet es una tecnología dinámica que cambia. Hoy día depende, por ejemplo, de que se llegue por banda ancha, de que se llegue por fibra óptica. En este momento Chile está haciendo además un experimento a lo que es la Internet satelital a través de la empresa Starlink, donde en varias zonas de nuestro territorio está pasando un conglomerado de satélites que entrega conectividad, pero sin embargo ese servicio es carísimo, ¿vale? Estamos hablando prácticamente de una inversión inicial de $700, ¿ya? El servicio de Internet satelital se estima en Chile de $100 mensual. Entonces eso para muchas comunidades sigue siendo un tremendo desafío. Y las empresas privadas, por supuesto, tienen siempre este tope de decir, bueno, hasta dónde efectivamente es viable llevar una mejor conectividad si es que no hay subsidios, si es que no hay un incentivo de parte efectivamente de la inversión que están haciendo. Entonces creemos que efectivamente este articulado nos permite después pensar en un marco regulatorio, en una legislación que permita realmente pensar en nuevos modelos de innovación social con foco, como decía también Francisco, en los territorios. ¿Ya? Esto tiene mucho que ver también con entender que muchas veces se necesitarán hacer procesos de consulta. Hemos visto en el pasado como muchas comunidades, por ejemplo, a veces se oponen o se oponían a la instalación de una antena porque era un territorio sagrado o tenían miedo de que efectivamente se impactara en el medio ambiente. Entonces también esto nos ayuda a entender que cuando hablamos de conectividad como derecho tiene que ser un proceso participativo y un proceso social. La siguiente, para terminar acá, solamente les quiero después dejar algunas, bueno, en la presentación hay algunas de las siguientes, algunas ideas en relación a lo que mencionaba de cómo
efectivamente hay interés hoy día y hay un debate que se está abriendo tanto en la discusión de otros dos proyectos de ley que tenemos actualmente en trámite, que es Internet como Servicio Público, que es una iniciativa que viene de hace más de 5 años, que incluso en pandemia se ha estado tramitando, y otro proyecto de ley que tiene que ver con consagrar el derecho a Internet a las y los estudiantes en Chile, que justamente también se ha retomado la discusión. Pero tenemos el punto crítico ahí, ¿no? De que como no tenemos el derecho consagrado en la Constitución y tenemos una ley general de telecomunicaciones bastante antigua, que tampoco dice mucho respecto al servicio de Internet, de alguna manera, ¿cierto?, llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Esta idea de que Internet finalmente tiene que ser considerado como un servicio público donde el Estado tiene que entregar gratuidad, versus también la idea de que los privados tienen que efectivamente entregar las condiciones de velocidad, conectividad a los territorios ahí donde está licitando. Podemos conversar después y quedo muy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Este fue solamente la presentación de la primera iniciativa. Vamos ahora a hablar sobre alfabetización digital. Bueno, como comentaba, mi parte para resumir lo que conversó acá Patricia, que en Chile hay una gran necesidad que se establezca en su Constitución el derecho de acceso a la conectividad digital, porque los derechos digitales son la puerta de entrada a otros derechos también. Por ejemplo, hoy en día a través de estas plataformas digitales y también diferentes equipos computacionales y tecnológicos podemos comunicarnos, podemos acceder a una salud telemática, a la compra de productos para nuestra alimentación, para nuestro diario vivir, educación, información, recreación, ocio, y hemos llegado al punto también que, no sé si están al tanto de lo que sucede en el metaverso, cómo avanzan las cosas tan rápido, de lo que es el arte digital, donde se están pagando enormes cifras por piezas digitales. Ya, no, que hemos avanzado a tal punto que ahora ya se están vendiendo piezas artísticas digitales, o sea, imágenes digitalizadas como piezas de arte. Y eso es un mercado que está en incremento. Yo he estado investigando respecto a ese tema, entonces antes pensábamos que era solamente comunicación e información lo que es el uso de las plataformas y equipos computacionales y tecnológicos, pero ya el tema está abordando mucho más allá. Eso en general. Entonces ahora vamos a hablar la otra propuesta que habla del derecho a la alfabetización digital. En Chile, como había comentado Patricia, existe una brecha digital relacionada con lo que es la alfabetización digital, que tienen las personas sobre el mundo digital y que se refiere a las habilidades para poder manejar los ordenadores más allá del nivel usuario, que principalmente es el uso básico de lo que son estos equipos computacionales, como es la comunicación y la información. Sino que también poder lograr un pensamiento digital que nos permita interactuar a través de equipos computacionales, que permita el análisis y crear contenido a su utilización, no tan solo absorber información y comunicarnos diariamente, sino que también poder utilizar estos equipos computacionales para nuestro diario vivir, para nuestro trabajo, para nuestra creatividad, para el arte y también para el desarrollo e innovación. Existen en varios países que ya tienen leyes o principios dentro de la Constitución sobre el tema de acceso, accesibilidad y a lo que es la alfabetización. Y los casos más destacables son Estonia y Finlandia, que según la encuesta de Internation, ambos países son considerados los más conectados del mundo y con grandes avances en la materia. En Chile son varias las dimensiones que abordan las brechas digitales, y en cuanto al uso de Internet para la educación formal y las capacitaciones, solo un 30% de las personas lo utilizan con estos fines, lo cual muestra una pequeña diferencia en relación al 2017, que iba prácticamente en un 29% que utilizaba el Internet con propósito educacional. En la escuela generalmente no existe una educación digital que integre la alfabetización y también con contenido, lo que produce que los niños y las niñas en los colegios y también en la enseñanza media no sepan utilizar los medios digitales más allá de un nivel usuario básico o con la asistencia del profesor al lado. Lo que impide un aprendizaje en el cual puedan desarrollar diferentes habilidades, sabiendo que los avances tecnológicos avanzan enormemente. Cada día nos sorprenden los avances en materia de lo que es la ciencia y tecnología y sobre todo lo que es la
ciencias de la tecnología y la información. La población adulta mayor presenta una gran desventaja ante la alfabetización digital, por lo cual también es importante que dentro del enfoque de una política de alfabetización no queden fuera del sistema, que cada año toma más fuerza e importancia dentro de nuestra sociedad. Y las personas que están prácticamente siendo más discriminadas respecto de la utilización de las tecnologías de la comunicación y la información son las mujeres, niñas, lo que viene siendo la infancia, la juventud, personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas, personas que viven en áreas remotas, aisladas de nuestro país, sobre todo el sector rural, y también las personas mayores. Entonces, a modo de resumen, que es primordial que la población desarrolle pensamientos digitales mediante estrategias educativas y que tengan especial atención en los grupos que había mencionado anteriormente. Y que principalmente esto se evidenció en la pandemia. No sé si vieron la presentación que hizo Patricia, donde apareció una niña arriba de un techo. Hubieron noticias donde hablaban de jóvenes que para poder acceder a esta conexión de internet tenían que estar arriba de un cerro, donde era el único punto que tomar internet. entonces esto en parte habla que el tema del acceso y también de poder generar un pensamiento crítico al respecto de la utilización de las tecnologías de la computación de la información permitan generar un pensamiento para el desarrollo, para la creación, para el arte, para poder desenvolvernos mejor, que sea una garantía fundamental que permita no tan solo comunicarnos e informarnos, sino que también de alguna manera poder avanzar hacia también, a mi opinión, un modelo económico en base a la ciencia, a la innovación, al desarrollo, a la economía digital, como se hablaba. Y nosotros proponemos dos articulados al respecto de lo que es la alfabetización digital. Artículo número 1. Toda persona tiene el derecho a la alfabetización digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico computacional, así como también gozar de sus beneficios. El Estado asegura la alfabetización digital, el desarrollo del conocimiento, el pensamiento y lenguaje tecnológico computacional, para que todas las personas tengan posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios digitales, para lo cual se crearán políticas públicas y se financiarán planes y programas gratuitos con tal objeto. Ahora le voy a dar la palabra a Priscila Mena Violi. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Nacional para la Alfabetización Digital. Muchas gracias, Francisco. Muy buen día para todas y todos. Como dijo Francisco, yo soy la presidenta y la fundadora de la Fundación Nacional de Alfabetización Digital. Y en esta oportunidad vengo a explicar un poco, si bien es cierto, ya tuve una audiencia pública, así que varios recordarán esa instancia. En esta hora volver a recalcar que la llave para nuestras futuras generaciones y para nuestra economía está en la alfabetización digital, dado que, si bien es cierto, ya lo mencionaron, la ONU dijo en el 2016 que el derecho al acceso a Internet era un derecho humano. También creemos que la alfabetización digital es un derecho intrínseco por ser parte de esta sociedad en esta nueva ola y en este nuevo proceso de digitalización. Por lo tanto, la llave para poder ser parte, y nosotros como fundación entendemos que la alfabetización digital es entregar las herramientas básicas, no solo en cuanto a conocimientos del uso de dispositivos, sino que también en la parte anterior a eso, que es el hacer la tecnología, el utilizar los elementos para poder generar insumos, para poder generar nuevos servicios, para poder generar innovación, para poder sustentar nuestra base como economía, como sociedad. El salto que hoy debemos hacer como país es un salto cultural a la tecnología, por lo tanto debemos trasladar y traspolar todas las cosas y todas las acciones que realizamos hoy en día en físico al mundo digital. Por lo tanto, es muy importante que todas las personas hablen el mismo idioma. Y ahí es donde entra la alfabetización digital. No podemos comunicarnos si no entendemos ni sabemos qué significan los distintos términos, las distintas instancias y las distintas plataformas. Por lo tanto, es ahí en donde nosotros apuntamos y también decimos que la alfabetización digital hoy
debe ser para toda nuestra sociedad, no solo para las personas que están en más riesgo como los adultos mayores, si bien es cierto son un foco muy importante para que sean parte y no queden fuera de la sociedad, pero también hoy tenemos datos que nos entrega, por ejemplo, la OCDE, en donde dijeron el año pasado, en febrero, entregando su informe, que el 44% de los chilenos carece de herramientas básicas digitales. Esto es tremendamente grave porque tenemos una brecha digital enorme. Por lo tanto, es ahí en donde debemos apuntar y es ahí en donde debe ir la mirada para que podamos dejar esta alfabetización digital como parte de uno de los derechos fundamentales de nosotros ahora en nuestra nueva sociedad. Dejo abierta la instancia para preguntas, si tienen alguna. Ahora está en el periodo de preguntas. Perfecto. Francisco, perdón, ¿terminaron entonces la presentación? Muy bien, vamos inmediatamente con nuestro proceso de deliberación. Muchas gracias, Patricia y Priscila, un gusto tenerlas nuevamente acá. Y por cierto, Francisco, por su presentación. Vamos a tener un tiempo de diálogo, atendiendo que son dos propuestas de normas breves y que de algún modo van conectadas y podrían ser parte de un mismo articulado, pero que están presentadas de manera independiente. Vamos a darnos hasta 1 hora y media ya para la deliberación, y les propongo como metodología que pudiéramos hacer comentarios como 2 o 3 personas y luego le damos la palabra a los expertos para que vayamos produciendo como una suerte de diálogo, ¿les parece? Entonces vamos con una primera ronda de 3 intervenciones que pueden ser reflexiones o preguntas a Francisco, a la especialista, y luego les damos un tiempo a ella y vamos produciendo así un diálogo. Entonces, hay muchas palabras pedidas, vamos a hacer un orden, pero desde ya saben que vamos a tener tiempo suficiente porque... Francisco. Lo que ocurre es que Patricia se tiene que retirar en 15 minutos, entonces sería bueno... en media hora. Entonces, en el caso que embargáramos mucho, lo ideal es que las primeras rondas de preguntas sean en base a lo que es el acceso y conectividad. Perfecto, o sea, rijámonos por el orden, digamos, partamos con acceso a la conectividad y luego vamos con alfabetización digital para aprovechar a la gran Pati con nosotros. Vamos entonces con las palabras. Yo vi primero, a ver, anoto. Bernardo, vamos alternando género. Bernardo, Loreto, Miguel Ángel, Malucha, Ricardo, Margarita, te me está yendo para atrás, Carlos, pero ahí te meto. Carlos, después de Margarita. En esta primera ronda no. Ah, ya, en esta primera ronda no. Ya. Y Alexis. Carolina. Y me voy a anotar yo, Ignacio. Y en Zoom tenemos a alguien o por lo pronto no. Ya, vamos, continuamos. Recuerden que tenemos un marco de 3 minutos, hemos sido flexibles con esto, pero para que no nos alarguemos tanto. Y comienza entonces Bernardo de la Maza, por favor. Encantado, muchas gracias. Creo que la norma o las normas que está proponiendo Francisco son de la mayor importancia para nuestro país y que de alguna manera son más fáciles de realizar que otras. Presumo que es más fácil cubrir esta brecha digital, por ejemplo, que cubrir el problema que tenemos con vivienda, con educación, etcétera. Y en ese sentido, quería preguntarles, en política comparada, ¿qué han visto ustedes las dificultades económicas y técnicas de cubrir una brecha digital tan enorme como la que tenemos en este país y que además es un país que es difícil en su geografía, ¿no? Es muy difícil, lo hemos visto como constituyentes, hay enormes diferencias, distancias gigantescas entre una ciudad y otra, una aldea y otra, o un poblado. Así que esa es mi pregunta. Muchas gracias. Vamos con Loreto Vidal. Sí, muy buenos días. Agradecer enormemente, digamos, la presentación. Yo valoro mucho esta norma, de hecho también la respaldé, la revisamos.
Y conversé en algún minuto también con Francisco, porque acá tenemos el tema del acceso a la conectividad y la alfabetización. No obstante aquello, y lo conversamos como lo que viene, digamos, ¿no? El concepto de innovación. Y hay una cuestión que me gustaría que me aclarara, si fuese posible, para poder orientar la norma que tenemos que construir, porque hay un concepto que es la telemedicina, que se vincula directamente con el concepto del derecho al acceso real y objetivo a la salud, que quedó de manifiesto en plena pandemia como una realidad, pero evidente, ¿no? Porque no podíamos hacer contacto y el único que teníamos, en muchos casos, fue el contacto a través de plataformas digitales, ¿no? Dejando, por lo tanto, preteridos a muchos de nuestros conciudadanos que no tenían acceso. La pregunta es, ¿cómo podemos incorporar o cómo hacemos la alianza? De acuerdo a cómo es una recomendación que estoy solicitando. Lo dejamos, este concepto de el derecho a acceder a la telemedicina desde el punto de vista de la innovación, como un derecho digital o vinculado a salud, o cómo se puede hacer la alianza para que quede un poquito más estructurado. Esa es mi pregunta, junto con agradecer la presentación. Muchas gracias, Loreto. Y vamos entonces con Miguel Ángel. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación y por las invitadas. A modo de análisis y también en el objetivo de deliberar y hacer un enriquecimiento, ¿cierto?, a las normas que se van proponiendo para todos los colegas que estamos en esta convención, en esta comisión, quisiera mencionar algunos conceptos que me parece importante también poder ir incorporando, y esto lo estoy pensando en lo que es la realidad de los emprendedores, porque yo que soy del mundo del emprendimiento también hace tantos años, sabemos que si se cae la red es terrible. O sea, hoy por hoy el tema de las aplicaciones que están generando prácticamente los negocios más chicos y desde el tiempo de la pandemia han aumentado prácticamente un 80% las ventas diarias. Entonces, el tema que he hecho de menos yo en esa perspectiva, el concepto de la estabilidad. El concepto de la estabilidad, ¿ya? Y además el concepto de las debidas sanciones de aquellos responsables para efectos de mantener y que el Estado efectivamente desde la perspectiva más técnica tenga, así como servidores espejo, tener, ¿cierto?, un sistema que le dé estabilidad en caso de caída. Para decirlo más en simple, es como cuando se corta la luz y yo tengo un generador, ¿ah? El otro concepto que me parece también importante es cuando ustedes mencionan en el artículo X4, ¿cierto?, el tema de la neutralidad. Yo creo que es fundamental vincularlo con la palabra libertad, porque debemos asegurar en Chile que no vamos a ser censurados ciertos medios de comunicación, sino que tenemos que tener la autocensura, sobre todo desde la perspectiva de la familia y pensando en los niños más chicos. Si yo no puedo tener un país donde me vayan a censurar un canal, ¿cierto?, de YouTube, o me vayan a censurar una determinada, sino que el tema de la autocensura también es fundamental. Lo otro y eso además sin lugar a dudas está vinculado al principio de la no discriminación, ¿ya? Ni del Estado ni entre la sociedad. Lo otro que quisiera también aportar es que en el artículo X3 cae pero perfecto para el análisis de los enlaces transversales, Francisco. Me parece perfecto para poder hacer con las otras comisiones la transversalidad. Lo otro que me parece también importante como es establecer, lo mencionó Pamela, ¿cierto? Patricia. Lo mencionó Patricia, pero lo echo de menos en el texto y es uno de mis compromisos campaña, entre paréntesis, que es la priorización de los escolares. Yo creo que tenemos que hablar así como el Estado priorizará. Creo que el tema de la priorización para los escolares en términos, con el objetivo, ¿cierto?, de eliminar estas brechas, sobre todo porque, como decía Loreto, no sabemos cómo se viene este año el tema de la escolaridad y tenemos que desde ya empezar a pensar en ese sentido. El otro concepto que también yo aportaría es el tema de una institucionalidad que estuviera investigando y levantando el estado de arte permanente de los temas de las brechas, porque si no tenemos una institucionalidad que levante información a través de investigación, las políticas públicas pueden ser equivocadas. Y por último, quisiera
que sin lugar a duda que cuando uno habla de derecho, también nunca debe de perder la perspectiva de la debida tutela jurídica. ¿Cómo vamos a poder dar cumplimiento al derecho? Entonces, ahí ojo con el tema de asegurar el desarrollo del conocimiento, el pensamiento y el lenguaje tecnológico, porque todo eso a lo mejor podemos englobarlo en alfabetización digital y agregarle un apellido más para tener cuidado con eso, porque el día de mañana voy a demandar al Estado porque yo no desarrollé mi pensamiento tecnológico, computacional. Entonces, ahí esas precisiones, del punto de vista de la mirada más del derecho constitucional, lo planteo como una inquietud también. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos entonces ahora con un momentito para reflexiones, respuestas de parte del panel de expertas y constituyentes. Se acaba de conectar Mauco Quiroga. Él es consultor en asuntos públicos y modernización del Estado. Se ha desempeñado como responsable en políticas públicas para la Dirección de Asuntos Digitales en servicio del primer ministro en Francia. Se acaba de conectar porque creo que él obtuvo mal el link para poder conectarse a poder apoyarme a mí en el tema de la respuesta y fundamentación. Y está ahora conectado ahí. Perfecto. Mauco Quiroga, quien aparece ahí, entonces parte de los especialistas que usted traía para la presentación. Ya, bienvenido, Mauco. ¿Dónde está él? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, en este minuto terminamos las exposiciones y ahora lo que estamos haciendo es dar un tiempo de respuesta para una serie de preguntas que se elaboraron aquí en un primer momento. Sí. Entonces, no sé quién va a tomar la palabra, Patricia. ¿Puedo partir yo? Sí. Ya, Patricia. Mira, voy a juntar las preguntas sobre los modelos, sobre las políticas, sobre cómo efectivamente pensamos en garantizar realmente el acceso, y eso ha sido uno de los temas, insisto, de discusión incluso dentro de lo que es el Consejo de Sociedad Civil de la Subtele. Quiero aclararle, nosotros en Chile tenemos Consejo de Sociedad Civil en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que me tocó de hecho ser presidenta por 2 años, hasta hace muy poquitito. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en distintos modelos? Y ahí es donde está la clave para luego proponer un marco regulatorio o leyes, que en realidad los países que han diversificado esta matriz de conectividad, estos modelos de conectividad, no solamente apostando a las soluciones que vienen, en muchos casos, en muchos países existe, por ejemplo, infraestructura pública de telecomunicaciones. Nosotros en Chile no nos quedamos con una infraestructura pública de telecomunicaciones. De hecho, en un momento se ha estado discutiendo muy en paralelo lo que son las normas que van a ir por derecho a la comunicación. Si es que, por ejemplo, Televisión Nacional, a partir de su infraestructura de antena y su infraestructura territorial, no podría ser un proveedor, un hotspot público, porque hoy día en realidad lo que ha hecho el Estado es licitar esto a empresas. Ustedes han visto que el Estado en general tiene unos puntos de Wi-Fi público que efectivamente muchas veces en los territorios no funcionan porque la calidad es pésima y porque efectivamente tampoco la Subtel en este momento tiene, digamos, puede cumplir, digamos, su rol de supervisor, ¿vale? En paralelo, en estos años también se ha estado discutiendo la existencia de una superintendencia de telecomunicaciones que tendría esa facultad de supervisar a los privados y de efectivamente hacer cumplir cuestiones como la velocidad, la calidad, la estabilidad de conexión que tú decías, etc. Entonces, tenemos en otros países en donde convive una infraestructura pública, la infraestructura que tengan los privados y estos otros modelos que vienen de soluciones de innovación social a partir de trabajo comunitario, de redes comunitarias de Internet. Las redes comunitarias de Internet tienen prácticamente 20 años de desarrollo en todo el mundo, 30 años. Se desarrollaron como alternativas justamente pensando en territorios que geográficamente eran muy complejos. ¿Por qué? Porque había árboles, montañas, geografía que efectivamente te impide llegar con un cable o que te impide poner una antena con una Wi-Fi. Entonces, son desarrollos que efectivamente desde las matrices de ingeniería, etcétera, ya se han ido, de hecho, perfeccionando y solucionando. Y además es muy interesante el modelo porque involucran también a las comunidades, porque la gran pregunta, ok, yo dejo instalada, por ejemplo, una antena o dejo instalada una solución y después ¿qué se hace cargo? Ya han aparecido, por ejemplo, los modelos de innovadores y emprendedores sociales.
México lo tiene, Colombia en este momento lo está desarrollando, porque efectivamente México y Colombia hicieron cambios en su legislación que permitieron la entrada de estos otros actores locales. Eso por un lado. Entonces estamos pensando en que efectivamente podemos pensar en distintos modelos, ¿vale? Porque de nuevo, por ejemplo, hoy día para muchos la solución sería decir Internet satelital para llegar a los territorios más extremos o a los lugares más complejos, pero efectivamente, como decíamos, hoy día tenemos una empresa monopólica que entrega este servicio y esto va, digamos, muy de la mano de la oferta económica que establece la empresa, ¿ya? Entonces, ningún país efectivamente en este momento, ni siquiera Estados Unidos o los países europeos, terminan de resolver todos los problemas de acceso o conectividad. ¿Ya? Eso es súper importante. Estados Unidos también tiene una importante brecha al centro de Estados Unidos, que son las zonas más ligadas a los campos, al sector rural, etcétera, lo mismo Europa, pero es digamos, un modelo y unas soluciones que efectivamente hoy día se están innovando. De hecho, también hay una tecnología que en Chile, la Universidad de Chile, el laboratorio de MICLAB, ha demostrado también como otra solución, que es poder generar conectividad o entregar el servicio de Internet a partir del espectro que va a quedar liberado por el servicio de televisión digital, es lo que se llama los espacios blancos del espectro radioeléctrico. Entonces, ya se ha demostrado a través de un proyecto que se hizo muy cerca de Temuco, en comunidad, de que efectivamente ese espacio radioeléctrico también se puede usar como un sistema, digamos, de conectividad. Entonces tenemos una cantidad, digamos, de soluciones que pueden, insisto, generar, permitirle, potenciar nuevas alianzas y nuevos modelos. Eso como para resumir en esta pregunta. Sí, después, ¿cómo? Ah, muy bien. Ya. Luego, sobre el tema constituyente sobre telemedicina, súper interesante la pregunta, porque tiene mucho que ver, yo creo, con las discusiones que hay respecto de cómo consagrar ciertos derechos que parece que dependieran de la tecnología, pero que en realidad no son más que extensiones de derechos sociales que ya existen. Entonces, la recomendación que hace Naciones Unidas, también las convenciones de derechos humanos, incluso las últimas relatorías, es que para solucionar esa como necesidad de estar diciendo siempre hay que consagrar un nuevo derecho, el derecho a la telemedicina, más bien se incorporen al derecho a la salud, ¿no? Y que se diga que efectivamente esto incluye la telemedicina, ya que yo creo que eso es una discusión que tuvimos varias de las organizaciones que han venido a presentar sobre materias de derechos digitales, si es que era necesario consagrar nuevos derechos, efectivamente como señalados como digitales, o más bien había muchos que son ya derechos sociales, derechos económicos, sociales, educativos, culturales, lo mismo que pasa con el tema de alfabetización o con la digital o con el tema de educación digital, y más bien hacer ese énfasis de que efectivamente estén consagrados también en otras áreas. Como muy bien decía Francisco, tiene que haber un entendimiento de que aquí las tecnologías, Internet, facilita el ejercicio de otros derechos. Ese es el punto, creo que es clave. Cómo efectivamente vemos a la tecnología no como un fin en sí mismo muchas veces, sino que como efectivamente lo que son herramientas, son dispositivos que efectivamente nos permiten ejercer derechos humanos. Yo creo que esa es la perspectiva clave cuando hablamos de derechos digitales, cuando nos centramos en cómo nos ayudan a potenciar ciertos derechos humanos y derechos sociales. Luego, sobre la incorporación del concepto de estabilidad del servicio, muy de acuerdo en el sentido de que efectivamente cuando se habla, ojo, del concepto y del principio de neutralidad en la red, de hecho, Chile tiene una de las primeras leyes en el mundo que consagra la neutralidad en la red, eso ya existe en la legislación de nuestro país, fue pionera, se establece por ahí por el año 2006, 2007, si no me equivoco, digamos, hoy día es una de las leyes que ya lleva un tiempo funcionando en nuestras pocas leyes sobre temas digitales. Y efectivamente en ese principio se incluye el tema de estabilidad, o sea, cómo efectivamente cuando hablamos de que no es suficiente decir derecho a la conectividad o derecho a Internet o derecho a las tecnologías digitales, sino que por eso hablamos de que tiene que tener una velocidad y una calidad, ¿ya? El tema de la sostenibilidad que pueda tener el servicio tiene mucho que ver justamente con el marco regulatorio del sector, ¿ya?
Entonces ahí lo que habría que ver luego es cómo, por ejemplo, es necesaria luego una reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, que es una ley extremadamente, digamos, bastante añeja, voy a decirlo así, porque prácticamente la tenemos desde el año 70 con un montón de modificaciones y de hecho en materia de conectividad ha hecho muy pocas modificaciones. Y ese es un punto crítico hoy día en cómo efectivamente uno ve la demanda, los reclamos de muchos de los territorios, de muchas de las comunas, en donde efectivamente se nota que no hay, digamos, una institucionalidad, como señalaba usted, que efectivamente esté sancionando, que esté realmente vigilando. Por ejemplo, se supone que este año nosotros ya teníamos que tener funcionando un mecanismo, que es un organismo técnico independiente, que estuviera a cargo de la supervisión de la velocidad de Internet, porque existe además una ley de velocidad mínima de Internet en Chile. Pero ¿quién vigila eso hoy día? Nadie, porque el organismo técnico nunca ha sido licitado, ¿ya? Entonces, de nuevo, si vamos a consagrar efectivamente estos principios, tenemos que además insistir en un articulado que piense quizás en una institucionalidad que realmente se moderniza en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que regular, en lo que tiene que controlar, en lo que tiene que supervisar, ¿ya? Eso sin duda es clave. Ahora, cuando mencionabas el tema de la libertad, la neutralidad en la red tiene un conjunto de principios que lo que entiende es que efectivamente Internet es un servicio y las tecnologías asociadas, porque tiene que ver con las distintas tecnologías de conectividad que están asociadas a Internet, que efectivamente no pueden ser bloqueadas o censuradas o intervenidas de ninguna manera, y eso incluye a los contenidos, ¿ya? Ahora, el tema de libertad yo creo que está de alguna manera planteado, o se puede plantear con mucho más énfasis en lo que se está discutiendo también en derecho a la comunicación, porque en derecho a la comunicación efectivamente tiene que haber también algún articulado que hable acerca de cómo evitamos censuras previas o, digamos, ciertos elementos que bloqueen efectivamente la libertad de expresión, porque eso tiene mucho que ver también con la libertad de expresión. Entonces, sin duda, Internet lo que ha aportado al mundo es un derecho a la libertad de expresión que como nunca lo hemos podido ejercer, ¿no? En la cantidad de, digamos, de voces diversas que efectivamente nos permite. Eso de mi parte, como de respuestas más de la técnica, y ahí podemos seguir conversando. Disculpa, Muy no bien. sé si está Mauco conectado, que él tenía la manito arriba quizás para responder. Sí, tendríamos que dar 3 minutos más para que se nos escape el tiempo. ¿Mauco se suma entonces a la respuesta? Parece que se cayó, porque no está en el Zoom ahora. Si les parece, volvemos a los constituyentes y luego podemos retomar. Entonces, vamos en otro ciclo con Malucha, Ricardo y Margarita. Malucha está ausente, partimos con Ricardo. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas. Agradecerles profundamente la presentación, Francisco. De verdad, este tema yo creo que salió mucho en nuestras campañas, en las instancias de participación territorial que hemos tenido cada uno. Yo particularmente, que soy de un distrito rural, soy del distrito 16, Colchagua, este tema es prioritario. Me tocó, de hecho, conocer directamente casos en donde estudiantes literalmente se iban a la punta del cerro para poder tener acceso a Internet en Pichidegua, por ejemplo, que es una comuna rural en mi distrito. Así que agradecer, reconocer y destacar la importancia de este derecho. La conectividad digital mucho tiempo se vio como un lujo, hoy día es un bien tan básico como el agua, la conectividad de caminos, la conectividad sanitaria. Y en ese sentido, mis dudas tienen que ver primero con la progresividad de la implementación de estos derechos, porque muchas veces, sobre todo a nivel constitucional, nos quedamos con declaraciones de temas muy importantes, pero tal como decía el convencional voto, tenemos que tutelarlos y hacerlos efectivos, ver cómo juega el tema de los recursos, cómo juega la progresividad, la factibilidad también, que es una de las cosas que siempre salen en estos temas. Esa es una primera pregunta, ¿cómo aterrizamos esto a la realidad para que no nos quede como una declaración? Y en segundo lugar, tiene que ver
con el punto de vista de los proveedores. Estamos totalmente de acuerdo de la garantía universal de acceso. Por supuesto que esa es una obligación del Estado, pero al momento de proveer, por ejemplo, el inciso segundo del artículo X3 dice que efectivamente lo podrá hacer el Estado y sus instituciones. Hoy día justamente no hay una infraestructura desarrollada desde el Estado, generalmente se hace a través de concesiones con particulares. Se habla de la sociedad civil, me gustaría que pudieras desarrollar un poquito más el concepto de sociedad civil, a quienes estamos incluyendo. Hablaste, y me parece muy interesante, de las redes comunitarias, cooperativas. Dentro del concepto de sociedad civil estamos incluyendo solo organizaciones sin fines de lucro, estamos incluyendo a los particulares también para aprovechar la infraestructura, obviamente, que ya está desarrollada. Esa es una duda puntual que tengo. Y relacionado con eso, en definitiva, el paraguas de esa pregunta es cómo podemos generar un contexto de colaboración armónica entre un Estado que tiene que tener un rol más activo, pero también toda una red de desarrollo de infraestructura y acceso digital que los particulares ya tienen desarrollado en el país. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Vamos entonces con Malucha. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. ¡Feliz año! Que venga muy bueno este que viene. Muchas gracias por la presentación. Ya nos veníamos conociendo. Muchas gracias, Pancho. Excelente. En realidad este es un tema trascendental para el Chile que viene, o sea, no para el que viene, para el que está en definitiva. Me parece muy interesante lo que plantea Ricardo también. Creo que es un tema ahí trascendental que involucra todos los temas que estamos tratando, finalmente, cómo nos vamos a vincular las distintas partes, ¿no? Porque lo que señalaban ustedes en la presentación, evidentemente, cuando dejamos solamente al mercado la posibilidad de los accesos a los distintos lugares, es muy complicado, porque pasan las cosas que pasan, que hay sectores que tienen menos recursos, por lo tanto quedan desprovistos de ciertos servicios que son importantísimos para el desarrollo humano y para el desarrollo integral de un país. Entonces, ¿cómo vamos a vincularnos ahí? Así que me parece muy pertinente la pregunta que hace Ricardo. Pero yo tenía algunas, por ejemplo, para mí este tema hay una mirada de género que es muy, muy importante, porque finalmente en este momento en Chile, no sé si en el mundo entero, perdonen mi ignorancia, pero acá las mujeres son el sector más discriminado y excluido de alguna manera de este tema de la brecha digital por millones de razones, porque somos las que abordamos el tema de los cuidados. Entonces, ¿a qué horas nos alfabetizamos? ¿A qué horas accedemos? ¿A qué horas aprendemos? Es muy complicado realmente, y ahí hay una que creo que sería interesante ponerlo, abordarlo, porque no es menor finalmente. Por otro lado, siento que el tema del acceso y de la alfabetización pasa por un punto de vista desde la educación. Porque finalmente, si tenemos un modelo educativo distinto, donde niños y niñas desde la sala cuna puedan jugar con estos elementos, puedan liberar su capacidad imaginativa, no tendrías que tener específicamente capacitación o alfabetización digital, sino que este elemento no solo estaría en la capacidad que tienen hoy día desde la cuna de mirar un celular, porque alfabetizarse es más que dominar el aparato, es entrar a ese espacio desde tu cabeza, desde tu corazón, desde todo lo que eres como ser humano. Entonces, esto va aparejado y no podemos separarlo del modelo educativo, de la manera como nos educamos, de la manera como nos vinculamos además entre nosotros. Y tú además, Priscila, la otra vez que yo me quedé muy pegada con eso y se lo había mencionado a Pancho, tú hablabas también de la alfabetización de los padres, no solo en la dimensión de dominar
una herramienta, sino que también de comprender integralmente una herramienta. Por lo tanto, ¿cómo abordamos a estos niños que están 10 horas a veces frente a una pantalla, lo que ya sabemos desde la ciencia, que es letal para el desarrollo humano? Hablaban por ahí de que la adicción que produce la pantalla es como ser un adicto a la heroína, que es un nivel de satisfacción fácil y rápida que te produce la amputación de todo lo otro que eres. Entonces, creo que Pancho me había dado una explicación al respecto, pero creo que es algo que de verdad hay que abordar si estamos poniéndole nombre a través de estas normas a este Chile que se viene y que ya está, ¿no? Y el último tema que tenía, que está amarrado, siento yo, el acceso con la protección de datos. Esto es fundamental. Y yo creo que de fondo, que es un poco lo que habla Ricardo desde otro lado, este tema de fondo nos pone ante una conversación más profunda, que es educación, relación entre los distintos actores de esta sociedad, que es comunidades, personas, organizaciones, Estado, empresa, ONGs, o sea, ahí hay algo de fondo, ¿cierto? Muy importante. Y finalmente, para no seguir dando la lata, sí, ya, lo dejo hasta aquí. Gracias, perdonen, gracias por la paciencia. Muy bien, muchas gracias. Malucha, continuamos entonces con Margarita y viene la palabra entonces a... ¿Perdón? ¿Está Cristina Dorador también? Sí, no, Cristina la tenemos en la lista. Está pidiendo la palabra como en la deliberación, entonces la pusimos ahí en la lista. Y va Margarita, por favor. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Creo que es un tema súper importante para nuestra sociedad. Yo soy de Ñuble. Ñuble es una de las regiones con mayor ruralidad. O sea, hay mucha gente que vive en los sectores rurales y es un tema tremendo. ¿No dicen que hay que hablarle de lejos? Ya. Es un tema tremendo la falta de conectividad. Creo que se ha hablado todo, así que no me voy a extender y prefiero que hable la Cristina, que puede tener algo más que aportar que yo, porque aquí han consultado de todo y me siento identificada con todo lo que preguntó. Así que no perdamos más el tiempo. Siga con dele la palabra a la Cristina, señor presidente. Siga nomás, dele a la Cristina. Gracias. Perdón, ya. Gracias, Margarita. Vamos entonces con los especialistas. Súper breve, porque voy a tener que salir un ratito y vuelvo a entrar, porque necesito entrar a otra reunión. Muy breve, convencional, Ricardo, perdón, sobre este concepto de los proveedores, que justamente en la propuesta de norma está dicho de manera bastante general, ¿no? Porque efectivamente el gran punto ahí para la propuesta de norma es cómo de alguna manera dice que una ley o un marco regulatorio permitirá efectivamente potenciar distintos modelos de proveedores. Yo diría que por ahí va, en algún momento se ensayó ese tipo de normas. Son muy pocas las constituciones en el mundo que lo establecen, ¿vale? Porque efectivamente las que han consagrado el derecho tienen, como señalaba antes, cierta infraestructura pública de conectividad. Entonces ahí para nosotros es un desafío de cómo decir que en realidad por proveedores se puede efectivamente comprender a distintos modelos y además a distintas soluciones, y ahí más adelante Mauco va a poder hablar un poco también desde la experiencia que él tiene. Y ahí hablo muy breve sobre el concepto de sociedad civil, porque tiene mucho que ver con lo que mencionaba antes de estos modelos de redes comunitarias de Internet. Aquí es muy importante decir que el modelo, básicamente, incluso también Naciones Unidas ya lo ha reconocido como un tipo de solución tecnológica aprobada en el mundo, viene justamente potenciada por una alianza entre academia, sociedad civil, y cuando hablo de sociedad civil pueden ser las comunidades organizadas,
un ejemplo, Argentina, aquí al otro lado, durante la pandemia, potenció modelos de redes comunitarias barriales. Ellos tienen una política pública que permitió a organizaciones sociales, asesoradas por académicos especialistas y por gente tecnológica, acceder a fondos públicos para tener soluciones, por ejemplo, en estos modelos de pequeñas empresas de telecomunicaciones o emprendedores que llegan a puntos de barrios rojos. ¿Por qué? Porque las empresas más grandes no les interesaba. Entonces, de hecho, en Chile nosotros tenemos pequeñas empresas de telecomunicaciones, muchas de ellas en regiones, que a veces le entregan servicios a empresas locales, etcétera, pero por razones de la misma ley están impedidos de ampliar el alcance de sus servicios. Entonces, creo que ahí, efectivamente, no todo tiene que estar resuelto necesariamente en el articulado, en la norma, pero sí señala que efectivamente una ley o un marco regulatorio, como decíamos, podrá permitir cambiar estos modelos. Entonces, por sociedad civil vamos a entender distintas posibilidades. Puede ser una comunidad organizada en torno a una junta de vecinos, en alianza con un municipio, con una universidad, con institutos, con algún grupo de ingenieros, de especialistas, ¿no? Hay harto trabajo de educación también en eso. Chile tiene muy poca preparación y prácticamente nuestras facultades de ingeniería no tienen ese énfasis, así que ahí hay un bonito desafío también de cómo se forman especialistas en tecnologías comunitarias. ¿Ya? Tecnologías comunitarias vienen desarrollándose por lo menos hace unas 3 décadas también en todo el mundo. Pero también pueden ser, insisto, cooperativas, que ese es un modelo interesante que en Chile no lo hemos visto para los servicios de telecomunicaciones y otros. Así que ese es el punto importante. Súper en particular. ¿Incluye organizaciones de particulares sin fines de lucro, por lo tanto, por los ejemplos que tú me dijiste, o también con ánimo de lucro? No necesariamente, claro, porque efectivamente, bueno, de hecho el ejemplo más cercano que conozco es México, que al final, hoy día México de hecho tiene la primera empresa de telecomunicaciones móviles indígena, ¿ya? Que está en la zona de Oaxaca, que eso fue un proyecto apoyado desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ejecutó una ONG que se llama Rizomática, y ellos se armaron como una empresa social. Entonces, claro, tienen sin fines de lucro, su énfasis es entregar telefonía móvil y ahora están experimentando con conectividad a Internet, ¿ya? Porque no lo tenían al comienzo. Pero es bien interesante esa experiencia para ver cómo efectivamente se puede modificar el sistema chileno, ¿no? Porque hay que hacer una modificación legal en la Ley General de Telecomunicaciones. Podría ser, pero también ahí tiene que estar muy regulado para que efectivamente, de nuevo, cumplamos cuestiones básicas de servicio, calidad y sea realmente o un modelo sin fines de lucro, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo hace sustentable el modelo, no? Muchas gracias, Patricia. Ricardo, ¿Mauco Quiroga va a intervenir? Ya. ¿Mauco? Sí, en video. Buenos días a todas y todos los convencionales. Gracias por la invitación. A mí me gustaría intervenir rápidamente sobre el tema de sociedad civil. Yo lo entiendo de forma un poco más amplia. Para mí la sociedad civil literalmente es el privado. El privado quiere decir las personas particulares, las personas morales, es decir, todas las empresas de lucro, las asociaciones, inclusive las fundaciones, corporaciones y además cooperativas u otras, digamos, formas de personalidad jurídica que se puedan inventar de derecho privado. ¿Ya? Eso es muy interesante porque por lo menos lo que yo creo que es necesario para poder desarrollar el derecho a la conectividad es ver a partir de lo que existe hoy cómo podemos establecer una nueva forma de participación en la cual tanto el público como el privado trabajan en conjunto con las comunidades. Entonces eso es lo que, digamos, a mí me gusta llamar la alianza con la sociedad civil. Entonces, la alianza con la sociedad civil no va solamente a que sean digamos, los privados sin fines de lucro que organicen servicios,
como tampoco quiere decir que solamente va a haber elementos de participación y de consultación respecto de las organizaciones, digamos, sin fines de lucro. Lo que quiere decir simplemente es que podemos encontrar modelos diversificados de desarrollo en los cuales todos pueden participar, ya sea como inversionista o en otro, digamos, tipo de participación que incluya todas las capas y todas las estructuras, digamos, de la economía. Eso es como yo veo el tema de sociedad y como yo veo el tema de alianza, en el fondo, con la sociedad civil y en una nueva forma de participación. Eso era una cosa. Por darles un ejemplo de eso, en Francia existen los que se llaman bueno, hay varias formas de cooperativas, pero hay unas formas de cooperativas colegiales que se llaman. Antiguamente eran cooperativas eran cooperativas obreras de participación, creo, las SCOP, y ahora se inventaron otras cooperativas de interés público, que son colegiales, que son en el fondo empresas privadas de interés público que requieren al menos 3 colegios. Entonces lo que se hace es que generalmente participa en una parte del Estado, en otra parte de las municipalidades, en otra parte de las comunidades o los usuarios, por ejemplo, de un servicio público, y finalmente participan también los trabajadores y trabajadoras de esa estructura jurídica. Y eso crea un colegio que permite que entre esas 4, digamos, entidades van a gestionar y desarrollar los distintos servicios de acuerdo a las necesidades locales. Así que eso es lo que es muy importante. Eso es un modelo. Yo imaginaba que se pueden crear otros también y que no se debe excluir, en el fondo, sociedad civil solamente digamos, a las asociaciones o sin fines de lucro. Eso era una cosa. Y lo segundo, que había una pregunta sobre cómo asegurar la conectividad en la práctica y cómo no quedarse solamente en la intención. Sí. ¿Perdón? Ya. Entonces, yo creo que hay una cosa estamos en el tiempo, Mauco. Si puede ir redondeando, no había por favor. visto Si puede ir redondeando su idea. Ok, vale. Mira, básicamente el tema de cómo asegurar la conectividad, creo que hay que separar lo que es la infraestructura y la operación de servicio. Si vamos al tema de la conectividad 1.0, tenemos los caminos y servicios de correo. Es decir, para que asegurar, digamos, la conectividad hace 200 años, que era que nos pudiésemos mandar cartas, el Estado tuvo que invertir en los caminos, donde podía pasar un servicio que se llama servicio de correos, que en el fondo entrega nuestras cartas. Si lo que quiere decir que tenemos que desagregar verticalmente en el tema de la conectividad. Para parte, lo bajo, es la infraestructura de telecomunicaciones, es decir, los caminos por los cuales vamos a poder conectarnos, y eso tiene que ser con una participación importante del Estado en qué es el desarrollo de la inversión, porque hoy día eso es mayoritariamente público. Marco, si puede ir cerrando, y después hay que separar eso, termino. Y después, termino. Y después de eso hay que separar eso de la operación y la entrega de servicios de conectividad, es decir, una desagregación vertical del mercado, y para poder hacer este paulatino, la institución de derecho público, el conjunto cero, que tenga visión de servicio público, asegurar el acceso universal y de conectividad en el territorio. Son 2 niveles distintos. Bien, Muchas gracias. Priscila. Gracias. Contestando a las preguntas de Malucha, con respecto a cómo cortar la brecha en el género femenino, sobre todo que somos las que estamos más en la indefensión, efectivamente nosotros planteamos de que el Ministerio de la Mujer debe generar políticas en conjunto con el Ministerio de Telecomunicaciones, y finalmente hay que hacer conversaciones para que podamos llegar con subsidios o con programas, y que finalmente esto se vea reflejado a través de los municipios, a través de los canales que ya tenemos articulados, y por ahí hay que llegar a la sociedad finalmente para que sea efectivo, porque no sacamos nada con decir hay un programa para que postulen y ni siquiera se sabe llegar al programa porque es digital.
Por lo tanto, debe existir utilizar la infraestructura que ya tenemos. Dentro de eso existen entonces las municipalidades que tienen alcance con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, con todas las organizaciones que existen en los barrios. Por lo tanto, por ahí es donde nosotros proponemos que esto se haga efectivo. Con respecto a lo que tú preguntabas, con respecto a la educación de alfabetización a los padres, efectivamente, hay un grado de conciencia que hay que poner la semilla en cada uno de nuestros padres responsables de la crianza de todo nuestro futuro, porque esto nuestro Chile tiene que ser la semilla, por lo tanto debemos alimentar a quienes alimentan esa semilla para que esa semilla sea efectivamente un fruto provechoso para toda la sociedad. Y efectivamente es muy grave que las pantallas hoy en Chile, bueno, somos el país número 1 según la UNESCO con niños pantalla, pasan entre 8 a 7 horas diarias y eso es tremendamente grave. Por lo tanto, claro, hay que poner un freno y ese freno se va a hacer sí, solo sí, los padres y las madres entienden y toman conciencia de que la educación de sus hijos no es desde el colegio o desde los centros de educación pública, sino que es desde el hogar. Ellos tienen que hacerse cargo de aprender cuál es el daño o no daño que les genera tener a sus hijos frente a tantas horas de pantalla. Respecto a lo otro que hablabas de que había algo detrás en cuanto al involucrar todos los factores que conviven dentro de lo digital, sí, efectivamente ahí hablamos de ética. ¿Y por qué hablamos de ética digital? Porque somos seres humanos interactuando desde distintas vitrinas en lo digital. Por lo tanto, lo que nos debe conectar es el ser humanos en lo digital. Y esto, claro, suena bastante extraño, pero finalmente nosotros tenemos que contemplar que todo lo que hacemos en lo digital nos afecta a nosotros como personas. Y nosotros somos personas que sienten, que viven, que somos emocionales y que finalmente no es solamente un aparato frío a través del cual nos comunicamos. Si bien es cierto, es un aparato que no tiene vida y que nosotros lo articulamos para que sea vivo, por así decirlo, pero efectivamente se apunta a que haya un desarrollo de ética digital para que el convivir en el mundo digital sea desde ese principio, en que somos seres humanos, que hay que respetarnos, que no hay que discriminarnos y finalmente todos los valores que uno tiene como persona, trasladarlo a lo digital. Y ahí está también el tema de que el Estado debe hacerse cargo de garantizar nuestros derechos ciudadanos en el mundo digital, las empresas deben garantizar que efectivamente el teletrabajo y todo lo que se genera de forma digital, bueno, esté normado con leyes, la educación también esté normado y todo. Y eso sería la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta de respecto. Muy bien, ¿no? Muchas gracias. Vamos nuevamente con una ronda de convencionales. La palabra la tienen en este orden Carlos, Alexis y Carolina. Carlos, por favor. Bien, al igual que el resto, agradezco la presentación de ustedes y la suscribo. No obstante, tengo ciertas preocupaciones. La preocupación tiene que ver con que más bien tratan ustedes de solucionar algunos problemas inmediatos, pero veo que les falta una mirada a largo plazo. ¿Por qué? Porque la brecha digital va a cambiar radicalmente. Hace unos pocos años no teníamos acceso a Internet. Hoy día falta y es deficiente y es una irresponsabilidad que sea así. Pero con el tiempo se va a cubrir. Y se va a cubrir bien. ¿Por qué? Porque hay muchas ganancias metidas en esto. Entonces, las mismas empresas van a desarrollar las tecnologías que permitan esa permanente comunicación en la red. Entonces, ahora no se va a tratar de que yo me comunico con un equipo, sino que voy a hacer la comunicación con el equipo. Y eso no lo veo en la norma constitucional. La brecha digital, las fallas que provoca, es consecuencia, pero no causa, de una mala escolaridad que tenemos nosotros. Por lo tanto, no sacamos nada con alfabetizar digitalmente al modo como escolarizamos en los otros temas. Porque los aprendizajes van a ser menores y lentos. Hoy en la mañana
mientras desayunaba, leo un libro sobre estos temas. Y leo lo que hizo Negromonte, del MIT, hace ya varios años, cuando se le ocurrió depositar en una aldea paupérrima en Etiopía tablets, cerradita, ahí estaban, para que llegaran los niños a ver qué hacían con eso. Años después, Mitra en la India hizo algo parecido. Los cabros chicos abrieron esto, se les encendió y empezaron a ver de qué se trataba. No tenían idea. A las pocas semanas manejaban varias aplicaciones. Las manejaban bien. A los 5 meses hackearon el sistema. Niños con una pésima escolarización, pero con esa gran capacidad, esa propensión a aprender maravillosa. Entonces, cuando yo miro eso, digo, va por otro lado la cosa, no va por acá. Vienen avances científicos y tecnológicos tan impresionantes que van a converger entre ellos. Ustedes, mejor que nosotros, saben que cuando sea más común la computación cuántica, no va a haber problema de almacenamiento de información, ni de comunicación. Hoy en día, Google, cuando yo busco una frase de un libro, rastrea en unos pocos segundos miles y miles de libros y me entrega las citas. Inteligencia artificial con un desarrollo exponencial que no lo sospechamos. La robótica, la nanotecnología, la biotecnología, la creación de materiales nuevos. Ya en la televisión vemos la propaganda de celulares que se doblan. Ya hay modelos de celulares chinos que la persona se los pone como algo aquí en como una pulsera. ¿Ya? Y eso cada día los precios están bajando más. Las impresoras 3D. Entonces, todo esto yo lo quisiera ver en la norma de ustedes, que ya trascendería la brecha digital. ¿Está claro? Pero contextualizaría mejor el problema digital que tenemos nosotros. 2 datitos más en el ámbito pedagógico, cultural, científico, artístico que nos compete a nosotros, la realidad virtual y la realidad aumentada. Acuérdense cuando salió el juego Pokémon. Fue un boom en todo el mundo y las niñas y los niños andaban buscando, por ejemplo, aquí en el Congreso, ¿ya?, donde estaba escondido un personaje, porque la realidad aumentada aparecía ahí. Vaya usted al día de mañana a convencer a esa niña, a ese niño que eso no es real. Le va a decir, sí, yo sé que no es físico, pero para ella va a ser tan impactante como otra experiencia doméstica. Zuckerberg ya ha planteado que estamos terminando la época de Internet y entramos a la época del metaverso, en donde conformamos una sola entidad. Nos guste, nos disguste, lo queramos, no lo queramos, eso se impone. ¿Cómo se impuso el celular? Y todos lo usamos aquello, ¿no? Metaverso. ¿Ya? Ahora, termino. Personalmente tengo confianza en la tecnología, pero tengo desconfianza en el modo como se manipula, cómo se usa. Entonces tenemos que jugar. ¿Ya? Bien, esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Carlos. Vamos entonces con Alexis y luego Carolina. Sí, y muy buenos días. Gracias por el aporte. Acá. Yo quisiera profundizar en 2 cosas, como más simples, sí, pero que ya algunos ya la dijeron, pero sí lo quiero profundizar en el aspecto indígena, quizás. Ustedes mencionaban lo de México, ¿cierto? En el caso de la alfabetización, perdón, me cuesta esa palabra, hay un tema de la educación, ¿cierto?, y la protección y seguridad, pero también en la privacidad, ¿ya? Y lo quiero referir al mundo indígena y también al adulto mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de los adultos mayores y la gente que quizás lo podríamos decir como analfabeta, puede manejar un celular, ¿cierto?, un computador así de manera más mecánica. Pero lo que yo veo aquí es que, por ejemplo, la privacidad de ellos está vulnerada. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así como muy simple.
algunos datos de ellos quedan abiertos, ¿cierto?, en los sistemas. Y, por ejemplo, yo sé que va a sonar feo esto, pero algunos campañas políticas, ¿cierto?, abusan de eso y envían mensajes políticos y hacen un acierto de información, puede ser buena o mala, pero es una información. Y que a veces la persona adulta o el analfabeto, por decirlo así, no puede restringir no tiene cómo hacer su privacidad propia. Entonces igual sería importante poder proteger esa privacidad de aquellas personas, ¿cierto?, en alfabetismo. Yo siento que eso también hay que considerarlo porque, como decía Carlos, estamos a expensas de seguir evolucionando, pero también se vuelve contradictorio cuando esto es peligroso. Lo segundo, en el derecho al acceso a la conectividad, ¿cierto?, ustedes hablan, ¿cierto?, que el Estado debe ser garante con respecto a esto, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿debe proveer o solamente garantizar? Debe proveer, ¿cierto? Hablaban de algunos mecanismos para poder proveer. Por ejemplo, en las comunidades indígenas sería súper importante tener, no sé, entes que pudieran proveer, ¿cierto? O las mismas comunidades pudieran proveer, pero la pregunta es cómo lo harían con los impuestos, porque estamos viendo que las empresas también, ¿cierto?, abusan de esa situación, pero también dejan vulnerable al pequeño proveedor, ¿ya? Que si bien es cierto, como ustedes mismos lo señalaron, hay pequeños proveedores, ¿cierto?, que compran este servicio para proveer a espacios chicos o espacios más vulnerables. Lo cuento porque en algún momento yo tuve problemas de conectividad, estuve 3 años esperando que una empresa dijera hay como 100 personas para poderse conectar y recién procedían a trabajar en la conectividad. Entonces, yo me imagino que en las comunidades pasa lo mismo. La empresa, para ellos no es un negocio, entonces si tiene que el Estado buscar una manera, ¿cierto?, de hacerlo tangible esto. Así que yo igual lo invito a pensar en cómo podría, ¿cierto?, generarse esa conectividad a través de las mismas comunidades, ¿cierto?, dejando un centro de conectividad, pero también cómo ellos, ¿cierto?, el Estado les puede ayudar a ser proveedores sin ningún problema, en este caso de impuestos, porque también es complejo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Carolina Videla tiene la palabra. Ya, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Ya, gracias por responder. Bueno, saludarle a todas y a todos, desearles un muy buen año 2022. Yo en realidad no tengo preguntas, sino más bien es una reflexión en torno a esta propuesta, a esta norma, perdón, que también he respaldado. Conversamos también, nuestros equipos trabajaron junto a Francisco Caamaño y he escuchado con atención todo lo que se plantea, ¿no?, de la importancia de poder no quedar incomunicado, en definitiva, respecto de esta lógica de los derechos digitales. Yo solamente traigo a la reflexión colectiva el que nos pongamos hoy un ratito en los zapatos, por ejemplo, de las personas sordas, de las personas ciegas. Imagínense que para ellas todavía esta propia comisión no tiene una traducción en lengua de señas para que se puedan informar siquiera de esto. Imagínense lo difícil para esas personas. Es decir, si para nosotros que no tenemos más limitantes que la barrera, digamos, de los conocimientos digitales, imagínense cómo es para estas personas. Entonces, en este camino me parece igual tremendamente importante que estas normas y todo lo que logremos alcanzar en esta propuesta de texto, ¿cierto?, podamos generar la posibilidad de que desde el Estado se garantice también la democratización del acceso a estas personas. La norma habla de las personas en discapacidad, pero la Constitución actual también habla de algunos derechos, ¿cierto?, pero no hay
no hay especificaciones, no hay mecanismos y no hay presupuesto para garantizar aquello, porque la democracia tiene costos también, y eso me parece que es tremendamente importante. Yo, más que preguntas, me ha quedado muy claro todo lo que han planteado. Quiero agradecerles y a Francisco por, digamos, impulsar esto con tanta vehemencia, con tanta también pasión, sí, con tanta pasión. Creo que le hace bien esto al ejercicio que estamos llevando adelante. Pero me nació hacer esta reflexión porque me parece brutal la realidad que las personas en situación de discapacidad han vivido y van a seguir viviendo si no logramos poner también en el centro el acceso para, es decir, romper las barreras, romper los cercos, ¿cierto? Eso, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Carolina. Le propongo, como se viene reincorporando, y tenemos solo 2 palabras más, que soy yo y Cristina, que demos estas palabras y luego damos un espacio para que la especialista o Mau, Francisco se puedan expresar. ¿Le parece? Bien. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle públicamente esta propuesta de norma a Francisco Camaño. Creo que dan cuenta de un modo de proponer normas tremendamente responsables. Son normas sintéticas, de un alto estándar técnico, y que además han estado disponibles para el diálogo y el cruce entre convencionales. Nosotros participamos activamente en las propuestas, compartimos además parte de la asesoría técnica y creo que nos permite tener una base de discusión en torno a estas materias tremendamente de un nivel, ¿no? de un nivel muy alto, y eso me parece que es un poco el camino que deberíamos tratar de recorrer en esta comisión. A mí me da la idea, y por eso no voy a entrar a ciertos temas en los que ya hemos participado y habrán otros en los que podremos seguir elaborando, pero a mí me da la idea, y a propósito un poco de lo que ha planteado también Ricardo, Miguel Ángel y otros, que una de las grandes preocupaciones, y entiendo, Pati, que ha sido parte de tu investigación y de los temas que tú has abordado, ya lo has abordado acá de algún modo, pero me gustaría volver a insistir en ese tema que me parece que es como probablemente uno de los nudos críticos, ¿no? Carlos ha abierto otro que tiene que ver con los modos en que se implementa, ¿no? Estas tecnologías, o cómo entendemos la alfabetización en términos ya como procedimentales, ¿no? Pero para mí sigue habiendo un tema que yo entiendo además que es el gran nudo, que tiene que ver con cómo se implementa ese deber del Estado de proveer conectividad, ¿no? Porque efectivamente la Constitución debiera ser capaz de habilitar, ¿no?, en primer lugar, la agencia ciudadana, la agencia del pueblo, en la toma de decisiones, la incidencia, pero también, en este caso, la agencia de las comunidades y o del mercado, ¿no? Y yo creo que ahí hay siempre una cuestión a abordar, y que se conecta directamente con estos ejemplos que tú planteabas, Patricia, respecto a cómo otros modelos de administración comunitaria, por ejemplo, los que se conocen en México, en Brasil, pueden ofrecer una cierta respuesta en la práctica de un cierto paradigma que a nosotros, particularmente en Chile, nos cuesta escapar, ¿no? Que es, o hay una provisión directa del Estado, o hay una provisión entregada por un mercado más o menos competitivo, ¿no? Ese punto intermedio de organizaciones comunitarias, de cooperativas, para nosotros todavía está muy lejos como modelo, ¿no? Porque tenemos muy pocos ejemplos y porque tenemos una Constitución que básicamente no habilita ni genera las condiciones para aquello. Entonces, volver a ese punto, ¿cómo se implementa este deber del Estado desde la experiencia, desde lo que
tú conoces, Pati o Priscila, respecto a, o Mauco, por cierto, respecto a este deber de conectividad. Vamos entonces con Cristina y vamos con la respuesta. Cristina, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, primero también quiero unirme a las felicitaciones a Francisco y a todo su equipo por haber presentado estas dos iniciativas que también nosotros apoyamos. Creo que son muy importantes para lo que se viene en temas de conexión, digitalización, etcétera. Y mis consultas son también por un tema como más de largo plazo, ¿no? Porque yo creo que todos coincidimos en el diagnóstico y también en cómo se debería avanzar. Tenía una duda respecto a la calidad del acceso a la conectividad, pero también ya se mencionó. También dentro de la introducción que ustedes hicieron, comentaron el tema de la internet satelital, la Starlink, el precio, ¿no? Que es bastante caro, son $100 mensuales. Sin embargo, también ahí me gustaría preguntarles, porque también se ha conversado harto de ética. En este sentido no es tanto la ética de los contenidos, sino que es una ética ambiental. Porque la masividad de satélites Starlink va a cambiar el cielo. Vamos a ver puntos, cosas moviéndose que nunca antes habíamos visto y no son estrellas, son satélites que son muy masivos. O sea, se han hecho varias simulaciones donde muestran el impacto y es también una parte de las preocupaciones que hay por la contaminación lumínica que afectaría a las observaciones astronómicas, pero porque Chile, cierto, es muy importante en eso, pero también a las personas, porque el cielo es parte también de nuestro ambiente y es una modificación, pero también incluso afectando a los pueblos originarios que basan, ¿cierto?, parte de sus visiones en la conformación del cielo. Así que hay un tema también ético. Por ejemplo, nos podríamos imaginar a futuro que pueden existir conectividad a internet ya no con dispositivos, sino que como existen, por ejemplo, los relojes, están muy apegados a nuestro cuerpo, también pueden hacer otro tipo de cosas que no voy a especular ahí tanto con ciencia ficción, pero puede pasar. ¿Cuál es el límite de la conectividad? ¿Hasta qué punto? Porque no es menor. Y lo otro, también agradecer, por supuesto, a Priscila y a Pati que están ahí, que son las personas muy conocedoras del tema y han trabajado muchísimo para esto, así que me imagino que también es una alegría que se esté presentando estas normas. Lo otro que también quería consultar, cualquier tecnología, como se ha mencionado, tiene también efectos. No vamos a entrar en juicio de si es bueno o malo, pero esos efectos debiesen estudiarse. Estudiarse si es inocuo, estudiarse qué efectos tiene. Por lo tanto, lo que también está, y lo escuché también, creo que en la intervención de Malucha, el tema de la exposición a las pantallas, que a veces hay análisis que son muy categóricos, que uno los puede leer en la prensa o en otras partes, donde que el abuso, o sea, cualquier acceso de algún implemento no es bueno, ¿no? Porque modifica, cambia. El acceso a las pantallas también yo creo que es algo que tiene que ser investigado más en detalle, porque existen también distintas características de nuestra población, sociales, socioeconómicas y un montón de otras esferas que la explicación del efecto de las pantallas puede ser distinta, ¿ok? Y también el tema neurológico, yo me atrevería a decir que no hay suficiente estudios para decir cuáles son, por ejemplo, el tema de la adicción, esos son temas de estudio. Y yo insisto que tienen que estudiarse más en detalle. Por ejemplo, cuando pasó la irrupción de las televisiones, porque también a nosotros nos ha tocado, ¿cierto?, en estos 100 años cambios dramáticos tecnológicos, por supuesto hubo la misma discusión, que la gente que veía televisión se le iba a atrofiar el cerebro, iban a quedar con déficit atencional, con temas así, que probablemente, pero en realidad la investigación que muestra no es concluyente. Y los estudios que hay, por lo menos hace un par de años, yo revisé esto un poco, muestran que lo que se basaba para decir lo de las pantallas era similar a lo que se había hecho en la televisión, o sea, no hay tanto trabajo. Quizá ahora en los últimos meses, no sé, me perdí un poco estando acá en la convención leyendo papers, pero había que revisar eso.
Y lo que sí hay efecto, por ejemplo, en un momento hay trabajos concluyentes, cuando, de hecho en Japón, cuando algunos animes o mangas tenían imágenes muy con muchos flashes, eso podría gatillar temas de epilepsia o temas conductuales, no sé, en algunas personas. Eso es lo que sí está descrito. Por otro lado, estamos el tema... en el tiempo, Cristina, si puede ir redondeando. Perdón, ya, cortito. El tema de la perspectiva de género también es bueno verlo no solamente en el acceso que las mujeres tengamos, sino que también en un tema de contenido también es importante. La plurinacionalidad, no nos olvidemos también que nuestra Constitución se escribe en este carácter plurinacional, por lo tanto también las tecnologías también tienen que respetar esas llegadas a distintas personas. Lo otro que me preocupa es la hegemonía y el colonialismo que pueden haber también de las tecnologías, porque nosotros la Internet nace en una parte y se dispersa. No tuvimos nunca la discusión sobre si esa era la tecnología que a nosotros nos interesaba. Nos estamos adaptando a lo que hay, pero también es importante generar la discusión sobre qué queremos. Y eso también debería ser parte quizás de una deliberación posterior, pero no todo a lo que quiero llegar, no todo está escrito en piedra, menos en ciencia y tecnología, y es lo que también deberíamos nosotros fortalecernos. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Entonces damos ahora 10 minutos, hasta 10 minutos, para que se respondan todas las preguntas que se han hecho, por favor, por parte de las especialistas. Ignacio. Margarita Vargas. Estabas pidiendo palabra. ¿Será posible hacer una pregunta cortita? Por supuesto. Buenos días. Buenos días, por sí, supuesto. Cortito nomás, por supuesto que es posible. Le damos la palabra. Sí, quería hacer una consulta. Bueno, primero saludarlos a todos. Buenos días. Buenos días. Ay, parece que perdí la conectividad. Y ahora sí. Ignacio, mira, mi pregunta es la siguiente, solamente respecto a la conectividad de Internet. ¿Es posible, no sé si lo están viendo, si se puede dejar como un rango constitucional de función pública, como una forma de garantizar y asegurar la conectividad a nivel nacional? Esa es mi pregunta. Bien, vamos entonces con las respuestas del equipo presentador. Ya. Parto entonces contestando o comentando lo que nos planteaba Carlos con respecto a la educación. Efectivamente hay que hacer un cambio radical en la forma de abordar la educación tradicional que teníamos en Chile. No solo agregando contenido de programación, enseñando de la misma forma. Efectivamente necesitamos reformular el modelo. Nuestros adolescentes y niños están intuitivamente utilizando los aparatos y no necesariamente entendiendo el proceso que existe al utilizar estos aparatos, estos dispositivos inteligentes. Por lo tanto, el trabajo de educarles viene por formar profesionales que manejen estas herramientas y que sean capaces de formarles criterios y de traspasarles para que puedan ser personas autónomas finalmente. Para allá apunta la autonomía, o sea, la alfabetización digital y la educación que necesitamos como sociedad y como país, para largo plazo, para que las personas sean capaces de tomar decisiones en el mundo digital y no verse enfrentados a improvisar dentro de lo digital, que es lo que nos ha estado pasando. Entonces, claro, efectivamente necesitamos cambiar ahí la forma de cómo se aborda. Respecto al desarrollo, sí, el desarrollo de la inteligencia artificial. Hoy tenemos dispositivos y hay robots en nuestras casas que pudieran, no sé, como Alexia, por ejemplo, que son dispositivos y que son aparatos que uno interactúa con ellos y que la inteligencia artificial que tienen es muy importante entender cuáles son los límites que uno le da a esta inteligencia para interactuar con ellos. Por lo tanto, sí, efectivamente, la norma no está establecido, pero sí se deja a grandes rasgos para que el Estado pueda generar políticas públicas y que de hecho Chile ya tiene una política pública respecto a inteligencia artificial y de ahí empezar a hilar leyes que vayan regulando esto. Es importante el tema de la regulación. Con respecto a
La seguridad y la privacidad, sí, efectivamente, y lo más probable es que Manco pueda ahí dar más información técnica, pero efectivamente nosotros como país debemos regular y ser soberanos respecto a cómo se usan nuestros datos. Todas las empresas tienen sus propias políticas, pero nosotros podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Si va a estar aquí en Chile, estas son las normativas que nosotros como país decidimos para que se puedan generar este tipo de servicios o productos. Por lo tanto, sí, efectivamente Chile tiene que ser soberano respecto a el cómo utilizar nuestros datos. Y ahí también se vincula con lo que preguntaba Alexis respecto a la seguridad de los datos de nuestros adultos mayores. Efectivamente, hoy nuestros adultos mayores se ven en una indefensión de ni siquiera saber manejar bien el tema de la clave única, el tema de cómo hacer trámites por internet. Por lo tanto, el acompañar a nuestros adultos mayores es algo que debe estar establecido en una política pública, efectivamente. Ahora, en la norma tiene que quedar amplio para que podamos hacer estas políticas. Por lo tanto, por eso es que se habla de que se van a enseñar las herramientas sin especificar cuáles son los grupos etarios, porque finalmente la sociedad la componemos todos los grupos etarios. Respecto a dónde garantiza el Estado, sí, pues efectivamente el Estado tiene que ser garante y tiene que ser proveedor. Si bien es cierto, se habló de cómo hacer la licitación para que las empresas privadas puedan llegar con infraestructura, creo y firmemente que en donde las empresas no lleguen, el Estado debe hacerse cargo de hacer esta infraestructura, porque no puede ser que sea algo económico o alguien antojadizo, por así decirlo. Tiene que haber una garantía estatal. Y respecto, bueno, a la reflexión que hacía Cristina respecto a nuestra población que tiene distintas capacidades o que tienen limitantes, efectivamente la tecnología, de hecho, incluso en vez de ser una barrera, debería ser un impulsor para que puedan ser parte de la sociedad. Si existe hoy en día el teletrabajo, perfecto. Nuestras personas que tienen problemas de movilidad pueden estar en teletrabajo, pero ahí necesitamos impulsar y hacer entender a todas las empresas que es conveniente utilizar estas herramientas como el teletrabajo para incluir a personas con discapacidades distintas, ¿ya? Respecto a lo que comentaba Ignacio de cómo hacer efectivamente la implementación, bueno, ahí es un poco contestando lo que ya había dicho, que la implementación debe estar garantizada. Si bien es cierto, el Estado tiene que abrir licitaciones para que los privados o cualquier persona de sociedad civil quiera participar, debe hacerse cargo de garantizarlo en donde no haya licitación, por así decirlo, donde ningún privado quiera hacer, él debe ir a hacerse cargo. Ahora, obviamente el deber ir, debe estar subrayado a los presupuestos, a cuánto es lo que cuesta, y obviamente siempre van a haber iniciativas. El chileno tiene una innovación natural de buscar cómo subsanar algo cuando no podemos hacerlo con dinero. Por lo tanto, ahí abriendo todos los espacios, creo que Chile tiene todo el potencial para poder llegar lejos en este tema. ¿Qué más con respecto a Cristina? Sí, el tema de la ética digital y cuáles eran los límites. Esto es lo que preguntaba Cristina. La conectividad efectivamente es algo que nos tiene permanentemente conectados, pero debemos nosotros mismos poner un límite hasta dónde, y esto también tiene que estar normado, por ejemplo, en leyes que se condizcan con el teletrabajo, con la educación a distancia, que finalmente estamos conectados 24/7, sí, pero uno debe tener derecho a la desconexión, y eso también es un derecho que debe garantizarse como un derecho digital, la desconexión de lo digital también. Así que finalmente es eso. De ahí le doy la palabra a Patricia. Uy, nos acoplamos. Quedan 4 minutos para que administren el tiempo, por favor. Súper, no, muy cortito. Bueno, de nuevo apuntando a la pregunta, decía cómo se implementa, cómo el Estado implementa. Bueno, efectivamente, el punto clave al dejar establecido esta norma es que luego pueda permitirse, ¿cierto?, que existan legislaciones nuevas que no tenemos o reformas legales. Vuelvo a insistir en el punto de lo clave que es pensar si hay que hacer una nueva ley general de telecomunicaciones o reformar la que tenemos, porque eso permitiría cambiar la matriz de licitaciones que hoy día tenemos. Chile tiene un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones y es ahí donde efectivamente se establece año a año los presupuestos que hay para estas licitaciones. Entonces, lo que se ha visto en otros casos, que efectivamente en otros países, que se hicieron las modificaciones para que en esas licitaciones pudieran participar
estos otros actores locales u otra diversidad de actores. Y eso es algo que hoy día, efectivamente, si una empresa chica, una cooperativa quiere ir, no lo puede hacer. Entonces, más que establecerlo quizá en un párrafo de la norma, tenemos que ser capaces de ver cómo efectivamente un marco regulatorio nuevo, moderno, más amplio en este aspecto, permita esa facilidad de licitaciones. Y también, por supuesto, hay una discusión, así como hay en el mundo de los medios, ¿no? Si es que efectivamente Chile puede avanzar hacia una infraestructura pública de telecomunicaciones, ¿ya? Es decir, si Chile puede volver a pensar en tener una infraestructura pública que sea efectivamente la base, como la tiene Uruguay. Uruguay se quedó con una empresa de telecomunicaciones, Argentina tiene una empresa de telecomunicaciones públicas, entonces, bueno, esa es una discusión que me parece que se nos va a abrir. Respecto de y complementando lo que decía Priscila, muy importante entender que todos los miedos que hay hoy día sobre los efectos de la tecnología, tal como dijo Cristina, vienen de la época de la tele. O sea, la tele iba a deformar los cerebros de los niños por la violencia, etcétera. En eso les invito a mirar mucho de los estudios que vienen, de los estudios comunicacionales, socioculturales, que demostraron la eficacia de la educación y las mediaciones sociales, la familia, tu entorno, todo eso es lo que efectivamente permite entender que no somos personas manipulables solo por estar expuestos a una pantalla. Y en eso es clave entonces que esta alfabetización digital sea súper crítica. Y en lo de la ética, el impacto y el colonialismo podemos hablar un montón, porque también eso tiene mucho que ver con la necesaria mirada que hay, que muchas veces los proyectos tecnológicos también tengan que tener esta mirada de impacto ambiental. No solamente la contaminación lumínica que tiene Starlink. Hoy día los data centers que se están autorizando construir en varias zonas de Chile, incluyendo la región metropolitana, también tienen un tremendo impacto ambiental. Nosotros estamos recibiendo licitaciones y se están construyendo data centers, que en realidad es la nube, ¿ya? El data center finalmente es lo que permite que todos los servicios de Internet existan, y ahí efectivamente hay muchas comunidades hoy día que están poniendo denuncias y haciendo ver que son espacios que efectivamente consumen electricidad, que están de alguna manera generando un impacto ambiental. Así que eso también tiene que revisarse en todo lo que tiene que ver derecho ambiental, los nuevos derechos ambientales, creo. Ya, bueno, y para finalizar, no sé si Mauco va a tener un espacio para dar una palabra. Al igual como dice acá Patricia y Priscila y bueno, todo el equipo que ha trabajado, inclusive compartimos personas de trabajo en común acá, ha sido un trabajo de investigación, de trabajo comparado en normas europeas, que han permitido en parte ir avanzando en el ingreso de las normas, pero también estamos trabajando en temas que han salido acá, como lo que viene siendo el derecho a espacios digitales libres de violencia. Hemos visto que se generan ciberbullying, grooming y otro tipo de violencia política, de género a través de los espacios. También un tema muy relevante que es el derecho a la protección de datos, el derecho al acceso a la información, y que también viene siendo, a recabar todo este tema, lo que viene siendo la institucionalidad que va a hacerse cargo al respecto de los derechos digitales, las telecomunicaciones, la infraestructura. Y bueno, eso en general, adelantar lo que se viene, pero es un trabajo que ha sido bastante arduo. Acá la compañera ha estado años trabajando respecto a este tema, al igual que expertos como Mauco, como Priscila y otras personas que nos han acompañado en el proceso. Este trabajo de estas normas que se han presentado solamente son, digamos, 2 sectos de las propuestas que vamos a ingresar. No sé si Mauco tiene algo para agregar. Sí. 2 minutos, 3 minutos máximo, Mauco, por favor, y con eso cerramos. Responder a todas las preguntas. ¿Me escuchan bien? Ya. ¿Aló? Perdí la conexión. Solamente para saber si me escuchan bien. ¿Se escucha? Ah, ya, perfecto, ya, ok. Yo solamente quería, digamos, cerrar con la idea de la soberanía digital, ¿ok? Entonces hablamos mucho de que podamos saber cómo utilizar las herramientas digitales, y yo creo que hay que ir más allá y que tenemos que poder elegir cuáles son las herramientas digitales que queremos utilizar, ¿cierto? Entonces, las herramientas digitales
pueden ser y tienen el potencial de ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, a ejercer mejor, de mejor manera nuestros derechos, a mejorar los servicios públicos, pero también tienen la capacidad de hacer todo lo contrario. ¿Cómo hacemos que sea la parte buena y no la parte mala? Y eso tiene que ver con la soberanía digital. Entonces, soberanía, rápidamente, tengo una definición que utilizo, digamos, yo, hay muchas, tiene que ver con nuestra capacidad de entender, controlar, cuestionar y cambiar los valores que rigen nuestra sociedad, así como las reglas que rigen nuestra vida como colectivo. Es decir, esta convención trabaja sobre, a partir de digamos, de la soberanía. Ahora, ¿qué quiere decir la soberanía cuando se trata de las tecnologías? Se trata simplemente de que como sociedad tenemos que tener la capacidad de entender, de controlar, de cuestionar y de cambiar el funcionamiento tanto de las infraestructuras tecnológicas, incluidas las telecomunicaciones, como de todas las tecnologías digitales y de las herramientas digitales que utilizamos al día a día. Es decir, no es solamente cómo las utilizamos, sino qué utilizamos y nuestra capacidad a cuestionarlas y a cambiarlas. Tal como legislamos, también tenemos que tener esa capacidad de decidir cuáles son las tecnologías que vamos a utilizar, cómo utilizarlas, y si las queremos cambiar, las cambiamos. Entonces ese es un punto muy importante para mí de soberanía digital y que parte, que en el fondo cambia esta idea de que las tecnologías son buenas de por sí y lo ponemos de otro modo diciendo cómo las tecnologías pueden ser una herramienta, una sola, hay más, cómo las tecnologías pueden ser una herramienta que nos permita mejorar nuestra calidad de vida y así ejercer soberanía. Quiere decir que nos permita emanciparnos como personas. Entonces la pregunta, y cierro acá, digamos, más como una reflexión que otra cosa, es que lo importante de la conectividad y lo importante de la alfabetización, avanzando hacia la protección de datos personales, de la vida privada y las reglas de confianza que tenemos que establecer para un desarrollo de la inteligencia artificial que sea virtuoso, tiene que ver con espacios democráticos de participación en el cual nos podamos hacer colectivamente la pregunta sobre el rol de las tecnologías en nuestras vidas y de poder utilizarlas como verdaderamente como vector de sentido, de autonomía, por supuesto de incidencia, de inclusión y de reparación, de accesibilidad, como se mencionó, de participación y también de sustentabilidad, porque no puede ser que simplemente vayamos a tomar las tecnologías sin tomar en consideración cuáles van a ser los impactos no solamente en las personas, pero también en el medio ambiente. Y eso es lo que tiene que ver con la soberanía digital. Entonces, bien, la soberanía digital, la soberanía digital simplemente es una invitación a que podamos ser soberanos en cuál es la tecnología que utilizamos y cómo lo utilizamos. Bien, muchas gracias, Mauco. Con esto entonces terminamos la presentación de las normas. Muchas gracias a las especialistas y a Francisco, Mauco.